la voz callada de los continentes, pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes. La resistencia es indomable, no se posterga, es intransable. La resistencia está latente, cabalgalada por todos los continentes. Se sabe que América Latina es una región predominantemente católica. Sin embargo, en las últimas décadas, el avance de las iglesias evangélicas protestantes ha llegado a tener una suma de aproximadamente 100 millones de fieles, aunque estas cifras todavía no han sido confirmadas oficialmente. Pero, ¿cuál es la repercusión política del avance de estas iglesias en América Latina, más allá de la fe y la religión? Soy Sebastián Salgado y hoy aquí en Continentes estaremos hablando de las iglesias evangélicas y la política con estas voces por Hispan TV. Será, dice el Espíritu de Dios, esta vez levantaré desconocidos de las provincias, levantaré desconocidos que nadie conoce, los levantaré para sacudir esta nación. Los pondré en el gobierno, los pondré en los negocios, los pondré en el Congreso, por un remanente que ha clamado y ha orado delante de mi presencia. Y el Espíritu de Dios dice, vendrán días cuando el presidente de esta nación será creyente. Me alabarán en la Casa Rosada, me alabarán en la Casa Rosada. Amigos del mundo evangélico, quiero expresarles una vez más mi profunda valoración, aprecio y gratitud por la labor que ustedes realizan. Y por muchas razones. Primero, porque he visto la fe y convicción con que predican la palabra de Dios y el Evangelio. Y también por la fuerza y voluntad con que defienden los valores de la vida, del matrimonio y de la familia. Quiero decirle, señor presidente Jimmy Morales, que no está solo. Este reto no es solamente para usted, sino compartido con el pueblo de Guatemala que lo aclamó en las urnas electorales. Hoy en el estudio de Continentes nos acompaña el pastor Norberto Zaraco, es pastor de la iglesia Buenas Nuevas, director emérito del Instituto Teológico FIET, es también licenciado en Teología del Seminario Bíblico Latinoamericano de San José, en Costa Rica, y Ciencias de la Religión en la Universidad Nacional de Costa Rica. Es doctor en Teología por la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, en el área de estudios pentecostales. Fue también miembro fundador de la Fraternidad Pentecostal Latinoamericana y director para América Latina del Movimiento Lausana para la Evangelización Mundial. Pastor Norberto, realmente es un honor que nos acompañe. Gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes acá compartiendo la mesa. Muchas gracias. También está con nosotros hoy aquí en Continentes Nicolás Moras. Él es un analista político, locutor y activista. Es un referente del pensamiento liberal radical regional y ha expuesto sus ideas en diversos foros, conferencias y medios de comunicación. Recientemente presentó su ponencia Viviendo la distopía en universidades de Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y España. Nicolás, también un honor que estés con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Es un placer colaborar nuevamente con Hispan TV. Muchas gracias. ¿Cuáles son las bases o los motivos de este, vamos a decir, crecimiento prácticamente exponencial de los fieles evangélicos, si es que cabe la palabra, en Argentina, pero también en el resto de América Latina? La verdad que quisiéramos saberlo nosotros mismos. No sé, creo que hay varias razones. Una de ellas es que, pero solamente una, porque la verdad no hay una sola razón. Una de ellas tiene que ver con la propia movilización, capacidad de movilización del pueblo evangélico. Y esto ahora lo pongo en una parte, digamos, teológica, si queremos. O sea, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? La disposición a compartir el Evangelio con otra gente.
Y eso es una motivación enorme. Usted sabe que en la década del 60 se hizo un estudio de los 3 movimientos que más crecían en ese momento. Eran los testigos de Jehová, los evangélicos, básicamente los pentecostales los evangélicos, y los movimientos comunistas. Estamos hablando de la década del 60, ¿no es cierto?, con todo lo que eso significaba. Y después de hacer el estudio, o sea, ¿cuál era el denominador común que tenían estas cosas? Que no tienen nada en común, ¿no es cierto? Y entonces se llegó a una especie de fórmula en aquel momento, que era que un movimiento crece en la medida en que es capaz de movilizar a todos y cada uno de sus miembros, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de movilización natural al querer compartir una experiencia de fe. Lo que es cierto, y ahí viene la otra pata del asunto, es que lo que más ha crecido dentro de todo el mundo evangélico es el movimiento pentecostal, que es uno de los grupos evangélicos que tiene un poquito más de un siglo. El movimiento pentecostal nace a principios del siglo XX. ¿Y qué es lo que pasa allí? El pentecostalismo, desde sus orígenes, y por su origen, no hay tiempo acá para explicarlo, ha trabajado con los sectores más marginados, más pobres. Antiguamente, ¿cuáles son las iglesias que representan a los pentecostales, digo, para ubicarlas? Bueno, hay muchísimas. Son de las que más hay todo, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Cuadrangular, pero después hay muchas que son inclusive iglesias de 2 o 3 congregaciones, ¿no es cierto? Hay iglesias grandes que tienen miles y otras que tienen unas pocas congregaciones. Pero, y ya le dejo el espacio, una de las características del pentecostalismo es haberse afincado en esos lugares, en primer lugar, y tener un mensaje que apunta mucho a la necesidad humana, inclusive, ¿no es cierto?, la predicación de la sanidad divina y demás. Esto hay que entenderlo en un contexto de limitaciones, de pobreza y de enormes necesidades. Yo suelo decir que para mucha gente de nuestro pueblo en América Latina, uso el término, la sanidad divina era el único acceso a la salud. Lo sanaba Dios, ¿no es cierto?, de la realidad, y lamentablemente sigue siendo real todavía en muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones de inserción, hay cuestiones de cómo llegaron a ese lugar, y claro, en ese espacio, no solamente las cosas que ocurrían, sino también una cuestión de darle dignidad a la persona, porque en el movimiento pentecostal, cualquiera ya desde los primeros días se lo invita a compartir su experiencia de fe y demás. Entonces calcule usted que personas que son, y uso esto intencionalmente, no de manera despectiva, intencionalmente lo uso, personas que son don nadie, ahí son un número en nuestra estadística, ¿no?, de repente tienen una misión para cumplir. Son protagonistas de algo. De repente son protagonistas de algo, ¿no? Entonces eso evidentemente suma gente. Estas son 2 o 3 razones, hay muchas más. Es interesante. Nicolás, el pastor menciona, digamos, un movimiento que inicia desde los 60 y me recuerda también aquel famoso informe, el informe Rockefeller del año 69, donde de alguna manera el gobierno de Estados Unidos se plantea la necesidad de una confrontación prácticamente abierta con la Iglesia Católica en América Latina. ¿Sentís que hay una relación directa entre, digamos, esas posturas del gobierno de Estados Unidos y el avance de las iglesias evangélicas en contraposición al catolicismo en América Latina? Sin lugar a dudas. Cito como precedente interesante de este punto una publicación que realizó el prestigiosísimo periodista de investigación francés Thierry Massois en Red Voltaire hace 12 años ya, donde informa como un organismo que se denomina Fellowship Foundation patrocina con fondos directos del gobierno de los Estados Unidos la extensión de muchas de estas congregaciones evangélicas y pentecostales en América Latina. En los Estados Unidos existen hace muchísimo tiempo, son un poco posteriores, por ejemplo, a los lobbies, digamos, sionistas y pro-Israel que existen los caucus en cada partido político. Existen organizaciones cristianas de cada congregación que tienen un fuerte rol
en las elecciones y en las campañas políticas, ¿no? Por ejemplo, la organización Christian United for Israel, que cumple un doble rol, digamos, trabajar para los intereses políticos de estas congregaciones religiosas y a su vez trabajar de manera conjunta con los lobbies o con las organizaciones de presión de corte judío. Este esquema... Pero entonces, desde tu punto de vista, no es nada más, digamos, una especie de combate a la Iglesia Católica en América Latina, sino que... Un entramado de poder. Pero ¿cuál es la...? Porque vos mencionás al sionismo, ¿qué relación tiene con esto? La relación con el sionismo es que estos grupos trabajan tanto en los Estados Unidos como, ahora lo voy a tratar, en los países latinoamericanos de manera conjunta, con los lobbies de las mismas características, pero que obedecen a Israel o al sionismo. Incluso este grupo, Christian United for Israel, es un ejemplo paradigmático de cómo trabajan de forma pública y de manera coordinada. Ahora, estas organizaciones no solo han contado con el apoyo nítido de los Estados Unidos para extenderse en América Latina, sino que han tejido sus propias redes de poder con una fuerte presencia en los medios de comunicación. Por ejemplo, en la Argentina, nuestro país, muchos de los canales de aire de prime time, como son América, como es Canal 9, como es el C5N, ahora CN23 está prácticamente comprado por distintas congregaciones evangélicas que emiten a las tardes, a las madrugadas, ciclos, programas, y tienen sus propios canales de cable también, que son comunes a toda Latinoamérica. Pero no son programas que están como después del prime time, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Sí, igual ahora cada día ocupan espacios más centrales, pero son los principales canales de televisión de aire de la Argentina. No estamos hablando de canales de cable que también cuentan con canales de cable, como es el caso de TVN, Enlace TVN, Trinity Broadcasting Network, con presencia en toda América Latina y sede en Costa Rica, o Canal Luz. Tienen emisoras de radio propias en el interior del país, tienen un despliegue mediático muy importante. Esta relación que mencionaba Nicolás entre, digamos, el avance de la Iglesia Evangélica en América Latina y su relación con el sionismo, ¿qué relación hay entre la América Latina? No tiene nada que ver. El avance no tiene nada que ver. O sea, no que no existan, también hay que diferenciar. En Estados Unidos hay grupos de iglesia evangélica sionistas. ¿Ok? En Estados Unidos hay grupos de iglesia evangélica sionistas. Sí. Lo cual yo no comparto. O sea, no comparto esa idea, pero quiere decir, no es que no comparta el dato. ¿Correcto? Claro. Ahora, meter ahí a todos... o sea, que hay grupos, sí señor que lo hay. Eso en América Latina no ha tenido prácticamente influencia. En algún lugar han querido hacer algo que le llaman judaizantes, una cosa que ha contado mayoritariamente con la oposición de las iglesias evangélicas, ¿no es cierto? Porque no estamos en eso. Que no haya un grupo de repente. Si usted me dice ahora, por ejemplo, nómbrame un grupo de esto acá en Argentina, la verdad yo no te lo puedo nombrar. No te lo puedo nombrar porque no lo sé. Pero, la ASIERA, que es la organización en la cual usted pertenece, no tiene relación con grupos sionistas, ¿no? Sebastián. Si me permitís, a mí me gustaría, o sea, porque el pastor pertenece a la comisión directiva, y es interesante saber que, por ejemplo, esta es una noticia del 31 de mayo de hace 2 años, es cierto. Sí. En uno de los salones del Golden Center de Parque Norte, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, representantes de la Alianza asistieron a los festejos del 68 aniversario del Día Nacional del Estado de Israel. Sí. Invitados por la embajadora Dora Shavit, concurrieron por Asira, su presidente y las organizaciones. O sea, la organización en la cual usted forma parte de la comisión directiva celebran la instalación del Estado de Israel. O sea, es un vínculo bastante directo con el sionismo. No, como institución que... no, menos con el sionismo. Como institución que nuclea y representa a las iglesias evangélicas, hay infinidad de cuestiones protocolares a las cuales tenemos que ir, que nos invitan de distintos estamentos y es una cuestión protocolar va. De hecho, yo mismo personalmente he tenido estrechas relaciones con el Centro Islámico aquí de Buenos Aires. O sea, eso no de hecho, en la celebración que tuvimos en el Teatro Colón por los 500 años de la Reforma el año pasado, uno de los invitados que estaba en el palco central, que en el Colón sería el palco presidencial, ¿no es cierto?,
era el presidente del Centro Islámico de aquí de Argentina. O sea, no... Pero, por ejemplo... quiero decir, no... La postura de Asiera, para terminar de ser claros, en relación a la cuestión palestina. ¿Qué visión tienen ustedes de eso? Bueno, miren, nosotros tenemos infinidad de pastores. Es una posición, nosotros estamos con el pueblo palestino. Es más, una de las cosas que no se dice, ¿no es cierto? Porque siempre tiene Israel, los palestinos, piensa que los palestinos son todos musulmanes. Y no es así. Claro que no. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos iglesias evangélicas en Palestina sufriendo la persecución de parte de Israel. ¿No es cierto? Y nosotros somos muy conscientes de eso, y no solamente conscientes, nosotros trabajamos con esas cosas. Por eso creo que es muy importante también para entender el fenómeno, ¿no es cierto? Entender, las iglesias evangélicas es una cosa muy variada. En Estados Unidos hay una cara del evangelicalismo. En América Latina estamos en otras cosas. Pero así todo, a pesar de esta postura que usted nos dice que reconocen el sufrimiento del pueblo palestino, participan en eventos de la Organización Sionista Argentina. No, sionista de la Embajada de Israel, sí, en ese evento. No, pero, o sea, también, no, si quiere, son cuestiones, inclusive, sí, hay reuniones, pero no es una postura que si me permite, tenga. Una más. Sí. La Organización Sionista Argentina entregó su tradicional premio anual Pras Yerushalayim, perdón si lo pronuncio mal, Premio Jerusalén, a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIRA, que usted pertenece, ACIRA. Entonces, sí hay vínculos. Pero no hay ningún vínculo más que recibir eso, la verdad que no. La verdad que no. Y menos si me pregunté mi posición personal. Claro, estamos años luz de eso. Por eso me parece un gran contraste ver su posición frente pero le puedo transmitir honestamente, puede creerlo o no, pero aún en la mesa directiva de Asiera, que representa distintas iglesias de distintas tradiciones, estamos muy lejos de eso. A veces se dan situaciones así protocolares, que le dan una honra, que le dan una llamada, que hay que estar en un acto, que vienen para otro acto, pero no pasa, la verdad, en Argentina no pasa de eso. Vamos a hacer una pausa en Continentes cuando estamos hablando de las iglesias evangélicas y la política. When God is doing marvelous things in the earth. Este es un gran tiempo en el cual Dios está haciendo grandes cosas en la tierra. I began to prophesy in November. Yo empecé a profetizar en noviembre. I began to name dictators that were coming down. Empecé a nombrar dictadores que iban a empezar a caer. I first prophesied over Mugabe from Zimbabwe. Inicialmente profeticé sobre Mugabe, el de Zimbabue, el dictador. And I said, you are coming down. Y dije, tú caerás. It will be suddenly. Y sucederá de un momento a otro. And we were praying. Y estábamos orando. And while we were praying, the tanks went into Harare. Estábamos orando, entraron tanques a Harare. And they took Mugabe out of office. Y los sacaron de la posición de presidente. While we were prophesying. Mientras que estábamos profetizando, esto estaba sucediendo. Zuma would come down in South Africa. Profeticé que Zuma, el dictador de Sudáfrica, iba a caer también. He is now out of office. He was thrown out of office. Y ahora salió, ya no está en el poder. And I want to tell you the next name. Y quiero decirles el próximo nombre. And we're going to have to pray, but I believe it's going to happen. Y vamos a tener que orar, pero creo que va a suceder. Does anyone know the next name? ¿Alguien sabe cuál es el próximo nombre que voy a decir? Down? Que va a caer. Maduro. Maduro. He's coming down. Maduro cae. Aleluya. Aleluya. Gracias por seguir en Continentes cuando estamos hablando de las iglesias evangélicas y la política con el pastor Norberto Saraco y Nicolás Moras. Hablábamos al principio del programa, digamos, de este avance evangélico a nivel de fieles, pero también con presencia dentro de la política. Hay países donde, digamos, la cantidad de fieles evangélicos es incluso mucho mayor que en la República Argentina. ¿Vos sentís que hay una relación entre los cargos de poder político
y el avance de las iglesias evangélicas? Por ejemplo, en el caso de Brasil. En el caso de Brasil es algo es patente, es absolutamente innegable. La bancada del Frente Parlamentario Evangélico cuenta con 87 diputados en el Congreso de Brasil y 3 senadores federales, superando en cantidad de diputados al Partido de los Trabajadores, que gobernó Brasil durante aproximadamente 12 años. Más de 12 años, 13 años. A ver, pero ¿es un partido evangélico? ¿Cómo funciona eso? Son distintos partidos. Existe una representación propiamente evangélica, pero también existen legisladores que pertenecen a partidos tradicionales, como el Partido Socialdemócrata de Brasil, que tuvo a Collor de Mello en los 90, que es una de las fuerzas tradicionales de la política brasilera, pero que responden como obediencia de partido antes a este grupo, a esta federación de corte religioso-política, que al alineamiento de su propio partido. ¿Y ellos, en relación al impeachment, a Lula, a Dilma, cómo votaron, por ejemplo? No, ellos son los que lideraron el impeachment. Eduardo Cunha, portavoz de este frente parlamentario, un diputado brasilero hoy preso por casos de corrupción relacionados a Odebrecht, y si no me equivoco, fiel evangélico bautista, es quien lidera la iniciativa del impeachment. Y era muy interesante ver, yo no defiendo en absoluto a Dilma Rousseff, pero es inquietante que una corporación religioso-política tenga ese nivel de poder sobre los designios del destino de 200 millones de personas de distintas creencias y no creyentes, ¿verdad? Bueno, cuando votaron por el impeachment decían, voto en el nombre de Dios los diputados, voto en el nombre de la comunidad, es muy interesante ver esos videos, voto en el nombre de mi familia y los valores de Cristo. O sea, existe una clericalización por parte de estas organizaciones de la política muy inquietante. No solo es el caso de Brasil. En el caso de Colombia, interesante también referido a la financiación, la cantidad de fondos que mueven estas organizaciones. El fisco brasilero habla de en torno a 9.000 millones de dólares por año. La suma de iglesias pentecostales, evangélico-bautistas de Brasil mueve ese dinero. Y cuenta con una red de medios propios de patrocinio que se replica en otros países, como es el caso, por ejemplo, de la Radio EDE del pastor Eder Macedo, que colaboró fuertemente tanto con el impeachment como invitando absolutamente a todos los miembros de la bancada evangélica a comentarlo en radios y televisiones de todo el país. Eder Macedo es cabeza de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una de las organizaciones que ha crecido más en Sudamérica y tiene una enorme presencia. ¿Son los pastores que hablan con acento brasilero en Argentina? Mayoritariamente, no todos. No con acento, son brasileños. Son brasileros. Claro. Son la gran mayoría, de hecho, de quienes aparecen en la televisión argentina. ¿Me dejas agregar algo ahí? Sí, diga. No quería, porque creo que vale como información. ¿Sabes una cosa? En todo el mundo, de repente se me escapó algún país y no quisiera mentir. Seguro en toda América Latina, la Iglesia Universal, ¿no es cierto? Pare de sufrir, Iglesia Universal del Reino de Dios, etcétera, etcétera, no es aceptada dentro de ninguna institución evangélica. No pertenecen a ningún estrato evangélico en ningún lugar. Aquí no tenemos ningún tipo de relación, ninguno, cuando digo ninguno es cero, y lo mismo en toda América Latina. En Brasil, porque ese es un movimiento nuevo que a nosotros nos llama poderosamente la atención. ¿Pero es el que ha impulsado más el crecimiento de las congregaciones? No, eso son las iglesias de ellos, nada más. No tiene nada que ver con el crecimiento de los evangélicos en América Latina y nada, eso pasa por otro lado. ¿Pero son evangélicos? ¿Se declaran como tales? Bueno, que se declaren como tales es cierto. No, ellos no usan la palabra evangélico, porque justamente un pastor evangélico en Brasil, en televisión, hizo esta afirmación que yo estoy haciendo acá, de que ellos no son evangélicos, ¿no es cierto? Y entonces se sintieron ofendidos y le han hecho un juicio al pastor. O sea, sí se reclaman como evangélicos. ¿No es cierto? Entonces ellos aparecen reclamándose, pero no es una palabra que usan frecuentemente porque no quieren aparecer juntos, pero lo cierto es que las iglesias evangélicas en todo el continente, no solamente que no tienen ninguna relación, o sea, no les permiten ser parte de ninguna nada junto de las iglesias. Eso es interesante a nivel de organizaciones de cooperación entre las iglesias, pero, por ejemplo, en el Frente Parlamentario brasilero,
votan en conjunto sobre todo tipo de iniciativas, los neopentecostales, con los evangélicos, con la gente de esta iglesia en particular. Nicolás, hay un caso que tal vez es más contundente todavía. En Brasil sabemos de esta presencia, pero en América Latina hay un presidente evangélico. El presidente Jimmy Morales. Exactamente. Guatemala. Jimmy Morales, también que había sido actor cómico con cierta facilidad y con mucha llegada con su pueblo. Y ese no es de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es un presidente que se reconoce evangélico. Y una de las cosas que me resulta tal vez más interesante, por esto mismo que estábamos hablando en el primer bloque, entre la relación de las iglesias evangélicas y el sionismo, es que una vez que Donald Trump anuncia el movimiento de su embajada desde Tel Aviv hacia Jerusalén, no solamente tiene el visto bueno de Guatemala, un país cuyos habitantes incluso habían sido usados como conejillos de India de algunos laboratorios estadounidenses 40 años antes, tristemente, sino que, imitando esa misma acción, Guatemala anuncia el movimiento de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Guatemala fue el primer, a través de este presidente, fue el primer país en reconocer a Jerusalén como capital. Norberto Zaraco, Nicolás Moras, les agradezco muchísimo por haber estado en Continentes. Gracias, Sebastián. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Gracias, Nicolás. Gracias. Y a ustedes, gracias también por haber compartido este espacio por Hispan TV. Pueblos silentes, la voz callada de los continentes, pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes.